A lo largo de mi vida he admirado a muchísimas personas, en todos los campos. Cuando era niño, por ejemplo, admiraba mucho a los futbolistas porque soñaba con ser futbolista. Luego crecí un poco más y me gustó la música, incluso en algún momento pensé ser cantante y admiraba mucho a los cantantes y los analizaba mucho. En algún momento también me gustó la actuación, imagínate, y analizaba mucho los actores. Luego, cuando incursioné en el mundo de los negocios y en el mundo del emprendimiento, empecé a admirar mucho a referentes empresariales que comencé a conocer. Personas millonarias que ya tenían la vida que yo quería, el carro que yo quería, el estilo de realidad que yo anhelaba, los viajes que yo soñaba hacer ya los estaban haciendo. Y yo decía, ¿cómo era posible o cómo es posible que esta gente, teniendo dos brazos, dos piernas, básicamente las mismas capacidades que yo, hayan logrado semejantes niveles de éxito, se hayan convertido en maestros dentro de su campo de acción? Ahora, seguramente tú también admirarás a algunas personas en cualquiera de los campos en los que hoy día te desarrolles. Quizás, no sé, admiras a una persona que tiene una relación de pareja excepcional, que ha construido una familia unida, feliz, pero tal vez no entiendes cómo logró ese resultado. Tal vez hoy admiras a alguna persona en tu proyecto de negocios que, al igual que yo en algún momento lo hice, hoy día ya esa persona ha logrado el éxito que tú anhelas lograr y tú sencillamente no entiendes qué es lo que esa persona tiene que le ha permitido llegar hasta allí. Ahora, hoy en este video quiero enseñarte una técnica que yo aprendí después de mucho tiempo de admirar personas. Y es una técnica muy sencilla pero muy poderosa que te va a llevar a ti también a lograr lo mismo o algo parecido de lo que han logrado esas personas que tanto admiras. Y esta técnica se llama copiones millonarios. Los seres humanos, como ya lo hemos hablado en otros videos, básicamente nos desenvolvemos en tres esferas, que son el ser, el hacer y por ende el tener. El ser tiene que ver con toda la parte interior del ser humano. Por ejemplo, lo que piensa, también su estado emocional, sus creencias, sus conversaciones internas, todo lo que tú no puedes ver de una persona, pero que afecta los resultados externos de esa persona, hace parte de su ser. Una persona alegre, una persona disciplinada, una persona carismática, esas características hacen parte del ser de la persona. Ojo, tú no las puedes ver, esas características, pero evidentemente las puedes percibir. Ahora, el tema del ser o de las características del ser es que son cosas que tú no puedes comprar con facilidad. Es decir, tú no puedes ir a una farmacia a comprar 10 pastillas de buena actitud o 2 inyecciones de disciplina, porque ¿cómo lucen esas características del ser? No tienen forma, son intangibles, pero son supremamente tangibles a la hora de la verdad, porque vuelvo y repito, las características de nuestro ser, nuestros pensamientos, los atributos de nuestra personalidad, nuestras emociones, afectan todas las acciones que hacemos y por ende los resultados que obtenemos. Entonces, la primera esfera de los seres humanos, vuelvo y repito, es el ser, aquellas cosas que lo componen por dentro. Luego tenemos el hacer. El hacer son los hábitos o las conductas o sencillamente las acciones que las personas llevan a cabo. Entonces, una persona que se levante temprano, esa acción hace parte de su hacer. Una persona que se alimente bien, pues está trabajando en su hacer. Una persona que haga ejercicio, en fin, una persona que haga lo que sea que haga, esas acciones o esas conductas o esas actividades hacen parte de su esfera del hacer. Ahora, recuerda esto. Lo que la persona piensa y cómo la persona se siente, es decir, las características del ser, le dan efectividad o le restan efectividad a cualquier actividad del hacer. Me explico. Si yo soy un vendedor y voy a llamar a un cliente, lo puedo hacer de dos maneras. En ambos casos estoy haciendo la llamada. El primer caso es llamar a la persona, pero pensando que me va a decir que no, sintiéndome como si me fuera a decir que no, experimentando en mi interior ansiedad, timidez, temor, angustia, y con esas características nocivas del ser, agarro el teléfono y llamo a mi futuro cliente. Ahora, lo curioso es que estoy haciendo lo que debería hacer, que es llamar, pero estoy siendo una persona o teniendo un estado interno incorrecto, orientado a esa área del ser. Y como estoy pensando en negativo, me estoy sintiendo mal, estoy creyendo que las cosas no se van a dar, es decir, lo invisible está desalineado, está trabajando en mi contra, me está saboteando, pues esa acción que fue la llamada termina siendo un completo fracaso. Por consecuencia, la tercera esfera, que es el tener, o sea, el resultado, la consecuencia final del ser y el hacer, va a ser todo menos lo que yo esperaba tener.
Yo quería que me dijeran que sí, pero en mi mente, en mi ser, yo estaba convencido de que no iba a pasar, me estaba sintiendo como si me fueran a decir que no, por ende cuando entro en acción actúo mal y al final tengo un resultado negativo. Ahora, mismo ejercicio, pero cambiando el ser. La misma llamada, pero imagínate que la haces pensando que la persona te va a decir que sí, asumiendo tú, de tu parte, una actitud mental correcta, despertando el ángel de la fe en tu interior, sintiéndote como si esa llamada que estás llevando a cabo te va a producir o te fuera a producir un cliente excepcional. Luego, cuando piensas ese tipo de cosas y te sientes de esa manera, por vibración atraes un resultado correcto en el momento en que entras en acción. Haces la misma llamada, pero pensando diferente y sintiéndote diferente y al final tienes un resultado diferente, un resultado positivo. Ahora, ¿por qué te hago este resumen de las 3 esferas del ser? Porque si tú quieres ser exitoso en el amor, en los negocios, en las finanzas, en la parte física, en tu bienestar, en lo que sea, en la forma en la que piensas, en todo, tú tienes que analizar a tus referentes y preguntarte cómo son, cómo hacen y qué tienen. Porque si tú logras ser como ellos, hacer lo que hacen, tendrás lo que ellos tienen. Por eso tú tienes que aprender a ser un observador crítico. Y cuando conozcas a una persona que admires, o ya las conoces, entonces cuando tengas la posibilidad de observar a una persona que tú admires, sea un poco más profundo. No mires solamente la ropa que tiene, no mires solamente los viajes que hace, no mires solamente el dinero que se gana, sino que procura que tu observación vaya hasta el fondo del ser de esa persona, ¿sí? Si tú admiras a una persona que es millonaria, ¿la admiras por sus millones? Y si es así, pues déjame decirte que estás supremamente equivocado, porque los millones de esa persona no son la causa que produce su éxito, son la consecuencia de otras cosas que hasta que tú no las comprendas y sobre todo no las imites en ti, sencillamente esos millones jamás van a llegar a tu vida. Entonces, más que admirar el carro de alguien, más que admirar cuánto se gana, sé más inteligente y pregúntate cómo piensa esa persona, cómo se siente. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando está entrando en acción, cuando llama a alguien, cuando vende algo, cuando habla con un prospecto, qué sé yo? O, por ejemplo, piensa en alguien como Lionel Messi. Tú no debes admirar de Messi que se ganó el Mundial, tú no debes admirar de Messi que tiene mucho dinero, que tiene una casa en la Florida increíble, no, porque eso son consecuencias. Tú deberías realmente revisar qué piensa Messi cuando juega fútbol, o qué piensa él antes de jugar fútbol, antes de entrar a jugar un partido importante. ¿Cómo es su estado emocional de cara a la victoria? ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Cómo será su nivel de autoestima? ¿Cuál será su autoimagen? ¿Cuáles serán sus hábitos? ¿Cuál será su rutina diaria? ¿Qué acciones lleva a cabo que le han permitido lograr semejante éxito? Cuando tú logras descubrir, por lo menos así sea un poco, qué tiene ese individuo por dentro en su mente y en su estado emocional y en su sistema de creencias, y además logras descubrir cuáles son las acciones que lleva a cabo en su día a día, cómo se alimenta, cuánto entrena, qué coach tiene, de dónde se educa, inevitablemente haciendo lo mismo que esa persona que tanto admiras hace, tú también vas a poder llegar al mismo punto. Vuelvo y repito, aplica para todo, para el mundo de los negocios, para el mundo del deporte, para lo que sea. Identifica a alguien a quien tú admires y cópialo lo mejor que puedas. Hazte de cuenta que tú eres un actor. Tú eres un actor y te entregaron un papel que debes interpretar. Los buenos actores tienen la capacidad de estudiar a tal forma su personaje y con tanta precisión que se transforman en ellos. Es decir, dejan de ser ellos mismos, dejan de ser el individuo o el actor y se convierten en el personaje. Hay actores que son introvertidos, actores que son más bien tranquilos, pero cuando les asignan el rol de interpretar a una persona extrovertida, feliz, alegre, espontánea, explosiva, es increíble. Aunque ellos internamente no sean esa persona, tienen la capacidad de transformarse completamente en ella, no solo desde un punto de vista externo, sino sobre todo desde un punto de vista interno. Aprenden a pensar como esa persona, la estudian, aprenden a sentirse como esa persona, se preguntan cómo se sentiría este individuo ante esta situación. Si tiene un rechazo, ¿cómo reaccionaría no Juan Ricardo, que es quien te habla, sino el papel que intento interpretar? Lo mismo tú. En el área en el que quieras crecer, a partir de ahora pregúntate, ¿cómo pensaría mi yo ideal o mi referente? Si tiene nombre y apellido mucho mejor, ¿cómo pensaría esa persona ante esta dificultad que se me está presentando a mí?
¿Será que se desmotivaría como yo me estoy desmotivando? ¿Será que perdería los cabales como yo los estoy perdiendo? ¿Será que se pondría triste como yo me estoy poniendo triste? ¿O por el contrario, esta dificultad para ella o para él que tanto admiro sería una tontería? Sería algo que sería pan comido resolver. Ahora, si tú tienes la fortuna de tener cerca a esas personas que admiras, porque a veces hay gente que me dice, Juan, pero ¿y entonces cómo puedo yo saber qué piensa alguien si yo solamente lo veo por televisión? Bueno, ahí te va a quedar más difícil, pero de todas formas puedes analizarlo en detalle y hacerte esa pregunta. ¿Cómo pensaría él en esta situación? ¿Cómo enfrentaría este reto? ¿Qué pensaría de cara a esta meta? Es muy fácil, es muy difícil, y te vas a dar cuenta que cuando te pones en los zapatos de un referente que admiras, inevitablemente todo va a parecer mucho más sencillo. Si sigues viviendo tu vida de acuerdo a como tú la has vivido siempre, vas a seguir teniendo los mismos resultados diferentes. Pero si a partir de ahora procuras fingir ser tu mejor versión, intentas ser como aquella persona que admiras, pensar como aquella persona que admiras, sentirte como aquella persona que admiras y luego trabajar como aquella persona que admiras, hablar como aquella persona que admiras, vestirte como aquella persona que admiras, caminar como aquella persona que admiras, inevitablemente tendrás lo que tiene esa persona que admires. Esa es la técnica de ser un copión millonario. Juan, pero eso está mal, ser copión es algo que inmoralmente es incorrecto. ¿Quién dijo eso? Nadie lo ha dicho. Ahora, si eso para ti es tu verdad, entonces, pues si me lo preguntas a mí, yo prefiero ser un copión millonario que un original fracasado. Porque en la vida tenemos que crecer, tenemos que mejorar. Nadie dijo que nosotros éramos de determinada forma y teníamos que seguir siendo así el resto de la vida. Te voy a contar un caso. En algún momento de mi vida, cuando estaba más joven, tuve ciertos problemas de autoestima por diferentes razones que hoy no vienen al caso y perdí mucha seguridad en mí mismo. Pero a mi alrededor yo tenía varios amigos que, contrarios a mí, tenían una autoestima por las nubes, o sea, tenían un nivel de autoseguridad, de autoconfianza espectacular y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellos, yo quiero que no me dé pena hablar, que no me dé vergüenza comunicarme con otras personas. Y yo empecé a estudiarlos, literal como un actor que durante meses estudia su personaje para que cuando empieza la obra pueda interpretarlo de la mejor manera. Yo veía que ellos se paraban de cierta manera, que miraban a los ojos, que no les importaba si alguien se burlaba de ellos porque su valía personal no dependía de los comentarios de los demás. O sea, empecé a identificar tantos detalles que a simple vista nos pueden pasar de largo porque estamos más enfocados en lo que tienen y no en lo que son y en lo que hacen, que llegó un punto en donde literal yo dije, voy a copiar a mi amigo X, voy a ser como él, me voy a reír como él, voy a caminar como él, voy a hablar como él, y lo empecé a hacer. Obviamente conservando cierto estilo, pero lo curioso fue que haciendo ese pequeño ejercicio, la baja autoestima desapareció de mi vida para siempre. Muchas de las creencias que me saboteaban también se eliminaron. ¿Por qué? Porque empecé a identificar elementos de la personalidad de alguien que yo admiraba, que yo también quería tener en la mía. Los empecé a copiar, empecé a hacerme consciente de ser lo más parecido posible a esa persona en ese aspecto en específico, y como me convertí en su mismo ser y hacía lo mismo que él, pues empecé a obtener los mismos resultados. Ahora, no tienes que copiarlos en todo, pero sí en aquellas áreas que tú sabes que tienes que mejorar. Entonces, para terminar, identifica cuáles son tus referentes. Ten claro cuáles son las áreas en las que quieres crecer y progresar. Y una vez que ya tengas claras esas dos cosas, empieza a copiar, empieza a copiar, empieza a copiar. Eres un actor que está leyendo su personaje, que está leyendo su personaje, que está leyendo su personaje. Ponle tu estilo, pero copia lo bueno y elimina lo malo. El problema está cuando copiamos lo malo y eliminamos lo bueno. No, ahí estamos cometiendo un grave error. Bien. Creo que el mensaje ha sido claro, así que si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de alto valor. Te invito a que compartas este material con todas aquellas personas que quieren pasar a un siguiente nivel, pero actuando como siempre han actuado y siendo las mismas personas, jamás van a tener un resultado distinto y no lo han entendido. Y como siempre, si aún no haces parte del negocio de Ganon y estás en proceso de conocer esta gran plataforma de negocios y de liderazgo con nadie, y a partir de este momento de tu vida quisieras construir un proyecto que desarrolle tu mejor versión y te permita alcanzar libertad financiera en los próximos años, escríbenos al correo equipo@gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos más información sobre cómo tú también te puedes beneficiar de todo esto. Te mando un abrazo, dale like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.